Artículo 7. En el marco de las formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, de forma enunciativa, no limitativa, se consideran formas de violencia. 1. Violencia física. Es toda acción que ocasiona lesiones y o daño corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio. 2. Violencia feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo. 3. Violencia psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento y decisiones de las mujeres que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. 4. Violencia mediática. Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la sumisión y o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen. 5. Violencia simbólica y o encubierta. Son los mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. 6. Violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Es toda expresión verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer. 7. Violencia sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre, segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer. 8. Violencia contra los derechos reproductivos. Es la acción u omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, parto, puerperio y lactancia, a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijas e hijos, a ejercer su maternidad segura y a elegir métodos anticonceptivos seguros. 9. Violencia en servicios de salud. Es toda acción discriminadora, humillante y deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres. 10. Violencia patrimonial y económica. Es toda acción o omisión que al afectar los bienes propios y o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos. Controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir. 11. Violencia laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres, que obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus derechos. 12. Violencia en el sistema educativo plurinacional. Es todo acto de agresión física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo regular, alternativo, especial y superior. 13. Violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer. Entiéndase lo establecido en el artículo 7 de la Ley N-Grados 243, contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. 14. Violencia institucional. Es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos o de personal de instituciones privadas que implique una acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención al servicio requerido. 15. Violencia en la familia.
Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado. 16. Violencia contra los derechos y la libertad sexual. Es toda acción u omisión que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad de elección sexual. 17. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole los derechos de las mujeres. Comentarios. El artículo 7 de la Ley 348 de Bolivia define de manera amplia y detallada los distintos tipos de violencia contra las mujeres. Este abordaje holístico y profundo reconoce que la violencia contra las mujeres es un fenómeno multidimensional que abarca aspectos físicos, psicológicos, sexuales y económicos. Al proporcionar definiciones claras y específicas, esta legislación no solo refuerza el marco jurídico para la persecución y el castigo de estos actos, sino que también sirve para educar al público y desafiar las actitudes socioculturales que pueden perpetuar estas formas de violencia. 1. Violencia física. La definición de violencia física, como se expone en la Ley 348 de Bolivia, es una comprensión integral de esta forma de agresión. Reconoce la variedad de daños y lesiones que pueden resultar de este tipo de violencia, que van desde lesiones visibles en la superficie hasta daños internos que pueden no ser evidentes de inmediato. Al incluir tanto las lesiones temporales como las permanentes, esta definición abarca un amplio espectro de gravedad en las lesiones físicas, desde hematomas y cortes hasta discapacidades a largo plazo. La frase empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio es particularmente trascendental. Al hacerlo, se reconoce que la violencia física puede involucrar una variedad de métodos, no solo la fuerza física directa o las armas. Esto podría incluir, por ejemplo, el envenenamiento, la restricción física o la negligencia intencional que resulta en daño físico. La comprensión integral de la violencia física en esta ley es esencial para su efectividad. Asegura que todas las formas de violencia física pueden ser reconocidas, denunciadas y procesadas, brindando protección a las víctimas y responsabilizando a los perpetradores. 2. Violencia feminicida. La violencia feminicida, como se define en la Ley 348 de Bolivia, se refiere a actos de violencia extrema que resultan en la muerte de una mujer simplemente por ser mujer. Este término incorpora la perspectiva de género, reconociendo que ciertas formas de violencia están motivadas por prejuicios y odio hacia las mujeres. Este fenómeno se puede observar globalmente y es el resultado extremo y trágico de la discriminación y desigualdad de género arraigadas en la sociedad. La definición subraya la violación del derecho fundamental a la vida, situando a la violencia feminicida como un asunto de derechos humanos. El énfasis en por el hecho de ser mujer resalta la base de género de estos asesinatos, demostrando que no son actos aleatorios de violencia, sino que están enraizados en estructuras sociales patriarcales que desvalorizan y objetivan a las mujeres. Al reconocer y definir la violencia feminicida, la Ley 348 toma un paso importante hacia la prevención de estas tragedias, al proporcionar un marco legal para enjuiciar estos crímenes y al sensibilizar sobre la gravedad y especificidad de esta forma de violencia de género. 3. Violencia psicológica. La violencia psicológica, como se define en la Ley 348 de Bolivia, se refiere a acciones sistemáticas que devalúan, intimidan y controlan el comportamiento y las decisiones de las mujeres. Este tipo de violencia puede ser menos visible que la física, pero es igualmente destructiva y perjudicial. Las acciones de desvalorización pueden incluir insultos, críticas constantes y la descalificación de las habilidades o logros de las mujeres. La intimidación puede presentarse como amenazas, gritos, y la creación de un ambiente de miedo. El control puede abarcar una amplia gama de comportamientos, desde restricciones de movimiento hasta el control de las finanzas y las decisiones personales.
Las consecuencias de la violencia psicológica son profundas y duraderas y pueden resultar en disminución de la autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación y, en casos extremos, suicidio. A menudo, estas consecuencias pueden dejar a las mujeres atrapadas en ciclos de abuso, sintiéndose incapaces de buscar ayuda o escapar de sus circunstancias. El reconocimiento de la violencia psicológica en la Ley 348 es esencial para proteger a las mujeres y responsabilizar a los perpetradores por estas formas insidiosas de abuso. 4. Violencia mediática. La violencia mediática, según la Ley 348 de Bolivia, se refiere a la violencia perpetrada a través de los medios masivos de comunicación que perjudica la imagen y la dignidad de las mujeres. Los medios tienen una influencia enorme en la sociedad y pueden jugar un papel significativo en la configuración de actitudes y percepciones hacia las mujeres. Las publicaciones, mensajes e imágenes que promueven la sumisión y o explotación de las mujeres son formas comunes de violencia mediática. Estos pueden reforzar y perpetuar estereotipos de género dañinos que ponen a las mujeres en una posición subordinada y las deshumanizan. Además, la violencia mediática puede incluir difamación, discriminación y humillación de las mujeres, todo lo cual atenta contra su dignidad y respeto. Por ejemplo, las mujeres pueden ser representadas de manera injusta, insultadas o ridiculizadas en la prensa, la televisión, la radio o las redes sociales. Al incluir la violencia mediática en la Ley 348, Bolivia reconoce el papel que los medios de comunicación pueden desempeñar en la perpetuación de la violencia de género y proporciona un medio para responsabilizar a estos canales por su contenido. Es un paso trascendental para promover una representación justa y respetuosa de las mujeres en los medios. 5. Violencia simbólica y o encubierta. La violencia simbólica y o encubierta, según lo definido en la Ley 348 de Bolivia, es un tipo de violencia que es menos visible pero insidiosa, ya que se infiltra y perpetúa en nuestra sociedad a través de diversos canales y formas y puede ser más difícil de reconocer y desafiar. Los mensajes, valores, símbolos, iconos y signos son ejemplos de cómo se puede transmitir la violencia simbólica. Por ejemplo, la publicidad que perpetúa estereotipos de género, los roles de género en los medios de comunicación y la literatura, y las tradiciones culturales que fomentan la desigualdad de género son todas formas de violencia simbólica. Este tipo de violencia también puede consolidarse a través de imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas que refuerzan las relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación. En esencia, la violencia simbólica naturaliza la subordinación de las mujeres al hacer que parezca normal o natural que las mujeres sean inferiores o estén en posiciones subordinadas. Al incluir la violencia simbólica en la Ley 348, Bolivia reconoce y aborda estas formas más sutiles pero igualmente dañinas de violencia contra las mujeres, lo que es esencial para la promoción de la igualdad de género y el fin de la violencia de género. 6. Violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. La violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, conforme a la Ley 348 de Bolivia, describe una forma de violencia que puede ser tanto verbal como escrita y que busca desacreditar, desvalorizar, degradar o afectar a la mujer en su esfera personal y social. El hecho de que sea considerada una forma de violencia se basa en su capacidad para dañar la reputación, la autoimagen y la autoestima de una mujer y afectar la forma en que es percibida y tratada por los demás. Los actos pueden ser directos, como insultos, amenazas y calumnias, o indirectos, como difamaciones tendenciosas en los medios de comunicación. Esta forma de violencia puede tener consecuencias profundas para las mujeres, afectando su salud mental, su posición social, sus oportunidades de empleo y su vida en general. En muchos casos, puede ser tan dañina como las formas de violencia física, especialmente cuando se perpetúa a través de los medios de comunicación o en un entorno público, donde el daño a la reputación de una mujer puede ser amplificado. Al considerar la violencia contra la dignidad, la honra y el nombre como un delito en la Ley 348, Bolivia reconoce la gravedad de esta forma de violencia y proporciona un marco para su denuncia y castigo.
7. Violencia sexual. La violencia sexual, tal como está definida en la Ley 348 de Bolivia, es una conducta que amenaza, vulnera o restringe la autodeterminación sexual de las mujeres. Incluye cualquier acción que ponga en riesgo la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida sexual y que comprometa su derecho a una vida sexual libre, segura, efectiva y plena. Este tipo de violencia puede tomar diversas formas. Puede ser el acto sexual en sí mismo, cuando se realiza sin el consentimiento explícito y entusiasta de la mujer. También puede implicar cualquier forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que se realice sin su consentimiento. La violencia sexual va más allá del acto físico y también puede incluir la coerción sexual, el acoso y la explotación sexual. La inclusión de la violencia sexual en la Ley 348 de Bolivia es un paso trascendental para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Reconoce la gravedad de esta violación a la autonomía y la libertad sexual y provee un marco para su denuncia y persecución legal. La intención de la ley es establecer un ambiente seguro para que las mujeres ejerzan plenamente su sexualidad, libres de coacciones y amenazas. 8. Violencia contra los derechos reproductivos. La violencia contra los derechos reproductivos según la Ley 348 se enfoca en las acciones o inacciones que restrinjan, limiten o violen los derechos reproductivos de las mujeres. Específicamente, este artículo señala la negación o limitación del acceso a la información, orientación, atención integral y tratamiento relacionados con el embarazo, parto, puerperio, lactancia y otros aspectos reproductivos. Esto también cubre el derecho de las mujeres a tomar decisiones libres y responsables sobre cuántos hijos desean tener y con qué espaciamiento, subrayando el derecho de la mujer a controlar su cuerpo y su futuro. Este artículo también abarca el derecho a una maternidad segura y la libertad para elegir métodos anticonceptivos seguros. Esta parte de la ley es trascendental porque destaca cómo los derechos reproductivos son fundamentales para la autonomía de las mujeres y la violación de estos derechos constituye una forma de violencia. Al incluir esta categoría, la Ley 348 reconoce que el control sobre su propio cuerpo y su reproducción es un elemento esencial de la igualdad de las mujeres, y busca proteger a las mujeres de la coerción, el control y la violencia en este ámbito trascendental de sus vidas. 9. Violencia en servicios de salud. La Ley 348 define la violencia en servicios de salud como aquella acción que discrimina, humilla y deshumaniza a las mujeres en el contexto de la atención médica. Se refiere a actos que niegan, omiten o limitan el acceso de las mujeres a una atención de salud eficaz e inmediata, así como a la información oportuna proporcionada por el personal de salud. Este artículo es de vital importancia, ya que se centra en cómo las actitudes y comportamientos negativos dentro del sistema de atención médica pueden llevar a la desigualdad y a la injusticia. La ley reconoce que el sistema de salud puede ser un espacio en el que las mujeres experimentan discriminación y deshumanización, ya sea a través de la negación de la atención médica necesaria, la humillación o el trato deshumanizador por parte del personal de salud. La inclusión de este tipo de violencia en la ley indica que los servicios de salud deben ser espacios seguros y acogedores para las mujeres, y que cualquier acción que ponga en peligro la vida y la salud de las mujeres será considerada una forma de violencia y, por lo tanto, es inaceptable. Este artículo es un paso fundamental para garantizar la equidad en la atención de la salud y para proteger los derechos de las mujeres en este contexto esencial. 10. Violencia patrimonial y económica. La violencia patrimonial y económica, según se define en la Ley 348, se refiere a todas las acciones o inacciones que dañan o reducen el patrimonio de una mujer, afectan sus valores o recursos, controlan o limitan sus ingresos económicos y su capacidad para disponer de los mismos, o la privan de los medios esenciales para vivir. Este tipo de violencia es de particular importancia porque destaca la dimensión económica de la violencia de género. A menudo, el control económico se utiliza como una forma de ejercer poder y control en una relación, limitando la capacidad de la mujer para tomar decisiones independientes y mantener su bienestar y el de su familia.
Este control puede incluir prácticas como restringir el acceso a recursos financieros, controlar cómo se gastan los ingresos o manipular a la mujer para que renuncie a sus propiedades o recursos. La inclusión de este tipo de violencia en la ley subraya que la autonomía económica de las mujeres es fundamental para su bienestar general y su capacidad para vivir vidas libres de violencia. Asimismo, refuerza la idea de que cualquier intento de controlar o limitar esta autonomía es una forma de violencia y es, por lo tanto, inaceptable. 11. Violencia laboral. La violencia laboral se define en el texto legal como cualquier acción realizada en el lugar de trabajo, independientemente de la jerarquía del autor, que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres, obstaculiza o subordina su acceso al empleo, continuidad o promoción y vulnera la ejecución de sus derechos. Esta definición es de vital importancia ya que sitúa la violencia de género en el ámbito laboral como un tema serio de derechos humanos. Esta puede tomar varias formas, como el acoso sexual, la discriminación en términos de remuneración o promoción, la exclusión de oportunidades de formación o la intimidación general. Más aún, este enunciado legal entiende que la violencia en el trabajo no siempre proviene de figuras de autoridad, sino que puede ser perpetrada por cualquier individuo, sin importar su rango. Asimismo, es relevante la inclusión de acciones que obstaculizan o subordinan el acceso a empleos y la promoción de las mujeres, resaltando que la desigualdad estructural y las prácticas de discriminación también son formas de violencia. Esta conceptualización de la violencia laboral es esencial para promover entornos de trabajo seguros y equitativos en donde todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto, y donde las mujeres no sean obstaculizadas en su desarrollo profesional debido a su género. 12. Violencia en el sistema educativo plurinacional. La violencia en el sistema educativo plurinacional es definida en el documento legal como todo acto de agresión física, psicológica o sexual perpetrado contra mujeres dentro del marco del sistema educativo, ya sea regular, alternativo, especial o superior. Esta definición es importante, ya que enfatiza el papel trascendental que juega la educación en la configuración de las relaciones de poder y de género en la sociedad. Los entornos educativos, a pesar de su objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades y el desarrollo personal, pueden convertirse en espacios donde se perpetúan y refuerzan las actitudes y comportamientos sexistas. Reconocer la existencia de la violencia contra las mujeres en los entornos educativos es el primer paso para abordar y erradicar este problema. Estas formas de violencia pueden variar desde el acoso sexual y la discriminación basada en el género, hasta el trato desigual en el aula y la falta de acceso a oportunidades educativas debido al género. Es imperativo que el sistema educativo plurinacional fomente un ambiente seguro, respetuoso e igualitario, donde las mujeres puedan aprender y crecer sin miedo a la discriminación, el acoso o la violencia. La educación es una herramienta fundamental para el empoderamiento y la erradicación de la desigualdad de género, por lo que es esencial que sea un espacio libre de violencia. 13. Violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer. El acoso político y la violencia política son dos conceptos distintos pero interrelacionados que describen formas de violencia dirigida a mujeres en la esfera política. Ambos se han definido en la ley con la intención de establecer normativas claras y efectivas que protejan a las mujeres que aspiran a, o ya se encuentran en, posiciones de poder político. El acoso político se refiere a una serie de actos, individuales o colectivos, que van desde la presión y el hostigamiento hasta las amenazas directas. Estos actos pueden ser perpetrados por individuos o grupos y pueden llevarse a cabo de manera directa o indirecta. El propósito de este tipo de acoso es presionar a las mujeres para que realicen o dejen de realizar ciertas acciones en contra de su voluntad, a menudo intentando disuadirlas de llevar a cabo las responsabilidades inherentes a su cargo o restringiendo sus derechos. La violencia política, por otro lado, va más allá del acoso y puede manifestarse como agresiones físicas, psicológicas o sexuales. Al igual que el acoso, puede ser perpetrada por individuos o grupos, y puede ser directa o indirecta.
El objetivo de esta violencia es similar al del acoso político: limitar, interrumpir o restringir el desempeño de las mujeres en la función política, obligándolas a actuar en contra de su voluntad, ya sea a través de la realización de acciones o la omisión de las mismas. Ambos términos resaltan la intersección entre la violencia de género y la política, lo que resulta en barreras específicas para las mujeres en el ámbito político. Estas definiciones buscan no solo llamar la atención sobre estas formas de violencia, sino también proporcionar un marco legal para su prevención y sanción. El reconocimiento de estas formas de violencia es esencial para fomentar la igualdad de género en la política, garantizar la seguridad y el respeto a las mujeres en el desempeño de sus funciones y proteger su derecho a participar plenamente y en igualdad de condiciones en la vida política del país. La violencia y el acoso político no solo perjudican a las individuas afectadas, sino que también dañan la integridad del sistema democrático al limitar la diversidad y la representatividad de las voces políticas. Por lo tanto, su erradicación es esencial para el progreso de una democracia saludable y equitativa. 14. Violencia institucional. La violencia institucional se refiere a las acciones o inacciones por parte de funcionarios públicos o personal de entidades privadas que resulten en actos discriminatorios, prejuiciosos, humillantes y deshumanizantes hacia las mujeres. Este tipo de violencia puede ser directa o indirecta, pero siempre tiene como resultado limitar o negar a las mujeres el acceso a los servicios necesarios. Esta definición destaca la responsabilidad de las instituciones, tanto públicas como privadas, en perpetuar o mitigar la violencia de género. Los actos de violencia institucional no solo se manifiestan en actos físicos o verbales directos, sino también en políticas, prácticas y procedimientos institucionales que refuerzan la discriminación y la desigualdad de género. La violencia institucional puede tener un impacto profundamente perjudicial en la vida de las mujeres, afectando su salud física y mental, su seguridad, su bienestar económico y su capacidad para acceder a servicios y oportunidades esenciales. Es trascendental que las instituciones reconozcan y aborden esta forma de violencia, estableciendo políticas y prácticas que promuevan la igualdad de género y el respeto hacia las mujeres. La lucha contra la violencia institucional es un paso necesario para lograr una sociedad más justa y equitativa. 15. Violencia en la familia. La violencia en la familia se refiere a cualquier forma de agresión física, psicológica o sexual perpetrada contra una mujer por un miembro de su familia inmediata o extendida, incluyendo cónyuge, excónyuge, compañero de vida o excompañero de vida, así como padres, hijos, hermanos, parientes por afinidad o adopción, y cualquier persona encargada de su custodia o cuidado. Esta definición resalta el hecho de que la violencia de género puede ocurrir en el entorno más íntimo y supuestamente seguro, el hogar. Desgraciadamente, en muchos casos, la violencia doméstica es ejercida por individuos que, por su relación con la víctima, se esperaría que fueran protectores y no agresores. La violencia familiar tiene efectos devastadores en las mujeres, afectando su bienestar físico y mental, socavando su autoestima y potencialmente perpetuando un ciclo de abuso. Además, este tipo de violencia puede tener un impacto perjudicial en otros miembros de la familia, especialmente los niños, quienes pueden experimentar traumas a largo plazo. Es fundamental que la sociedad en su conjunto y las instituciones relevantes reconozcan y se enfrenten a la violencia familiar. Las víctimas deben tener acceso a servicios de apoyo, y los perpetradores deben ser responsabilizados por sus acciones. 16. Violencia contra los derechos y la libertad sexual. La violencia contra los derechos y la libertad sexual se refiere a cualquier acto o falta de acción que limita o impide el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida sexual segura, satisfactoria y gratificante, o que infringe su libertad de elección sexual. Esta definición subraya la importancia de los derechos y la autonomía sexual de las mujeres, reconociendo que las mujeres tienen derecho a explorar y disfrutar de su sexualidad sin coacción, violencia o miedo. Este tipo de violencia puede manifestarse de diversas formas, incluyendo la coerción sexual, la imposición de prácticas sexuales no deseadas, la denegación del acceso a anticonceptivos o a servicios de salud sexual,
y la discriminación o persecución basada en la orientación o identidad sexual. Además, la violencia contra los derechos y la libertad sexual puede tener un impacto significativo en la salud física y mental de las mujeres, así como en su capacidad para participar plenamente en la sociedad. Es vital que las leyes y políticas protejan estos derechos y libertades y que se tomen medidas para prevenir, detectar y abordar esta forma de violencia, incluyendo el apoyo a las víctimas y la responsabilización de los agresores. 17. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole los derechos de las mujeres. Esta definición hace alusión a todas las formas de violencia que, aunque no estén específicamente enumeradas en los demás tipos de violencia, dañan la dignidad, la integridad, la libertad, o violan los derechos de las mujeres de cualquier manera. Este es un reconocimiento de que la violencia puede tomar múltiples formas y que cualquier acto que cause daño o sufrimiento a las mujeres, ya sea físico, sexual, psicológico o económico, se considera violencia. Este tipo de violencia puede abarcar una gama de actos, incluyendo el acoso en línea, la violencia de género en el ciberespacio, el abuso emocional y la discriminación de género en diversas formas. También puede incluir la negación del acceso a los derechos básicos, como la educación, la salud y la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo. Es esencial que, independientemente de su forma, se trate toda violencia contra las mujeres como una violación grave de los derechos humanos. El reconocimiento de estas formas, otras, de violencia destaca la necesidad de una respuesta integral y flexible para proteger a las mujeres y garantizar la justicia y el apoyo para las supervivientes de la violencia. Jurisprudencia de la CID. Los tipos de violencia enumerados en este artículo corresponden a una serie de violaciones de los derechos humanos que han sido discutidas y reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hay algunos casos relevantes. Violencia física. La CID ha tratado este tema en numerosos casos, entre ellos el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, donde reconoció que las lesiones físicas constituyen violaciones a los derechos a la integridad personal y a la dignidad. Violencia feminicida. La Corte Interamericana abordó el tema del feminicidio en el caso Campo Algodonero versus México, estableciendo la obligación de los estados de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres. Violencia psicológica. En el caso Loaiza Tamayo versus Perú, la Corte consideró la violencia psicológica como una forma de tortura, cruel, inhumana y degradante. Violencia mediática. Aunque la CID no ha emitido un pronunciamiento directo sobre el concepto de violencia mediática, ha destacado la importancia de los medios en la formación de la opinión pública y el respeto a la dignidad humana en general. Violencia simbólica y o encubierta. Este concepto no ha sido abordado directamente por la CID, pero la idea de que los patrones culturales y sociales pueden perpetuar la violencia y la discriminación está implícita en su jurisprudencia. Violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. En el caso Palemare Iribarne versus Chile, la Corte Interamericana sostuvo que el honor y la reputación son derechos protegidos por la Convención Americana. Violencia sexual. La Corte ha sostenido en múltiples casos, incluyendo Miguel Castro Castro versus Perú y Rosendo Cantú versus México, que la violencia sexual puede constituir una forma de tortura. Violencia contra los derechos reproductivos. La CID, en el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, estableció la obligación de los estados de garantizar los derechos reproductivos. Violencia en servicios de salud. Este concepto no ha sido discutido directamente por la CID, pero la noción de que los servicios de salud deben ser proporcionados de manera digna y respetuosa es un tema recurrente en su jurisprudencia. Violencia patrimonial y económica. En el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, la Corte estableció la obligación de los estados de garantizar la igualdad económica y la protección de la propiedad. Violencia laboral. Aunque la CID no ha emitido directamente sobre el concepto de violencia laboral, ha destacado la importancia de eliminar la discriminación de género en su jurisprudencia general. Violencia en el sistema educativo plurinacional. Este concepto no ha sido discutido directamente por la CID, pero la noción de que los sistemas educativos deben ser libres de discriminación y violencia está implícita en su jurisprudencia general.
Violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer. La CID ha resaltado en múltiples ocasiones la importancia de garantizar la participación política de las mujeres sin violencia ni discriminación. Violencia institucional. En el caso Escher y otros versus Brasil, la Corte discutió la violencia institucional y la responsabilidad del Estado en su prevención. Violencia en la familia. En el caso González y otras versus México, la CID examinó el tema de la violencia doméstica y estableció la obligación del Estado de prevenirla. Violencia contra los derechos y la libertad sexual. En el caso Karen Atala Rifo y Niñas versus Chile, la CID discutió la violencia basada en la orientación sexual y el derecho a la vida privada. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole los derechos de las mujeres. La CID ha establecido repetidamente en su jurisprudencia la obligación de los estados de prevenir y responder a cualquier forma de violencia contra las mujeres. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Sobre el derecho de las mujeres a disfrutar de una vida libre de violencia y la obligación del Estado de garantizar su efectivo ejercicio, especial énfasis en las víctimas de violencia sexual. SCP-0589-2020, S4 Sucre, 16 de octubre de 2020. Violencia institucional. El acceso a la justicia no solo comprende el acceso propiamente dicho, sino también el pronunciamiento de una resolución en el fondo, su cumplimiento y ejecución. SCP-0794-2018, S2 Sucre, 3 de diciembre de 2018. Violencia política. La destitución arbitraria del cargo directivo que ostentan las concejalas mujeres por los concejales varones constituye un acto ilegal, indebido y antidemocrático. SCP-0465-2019, S3 Sucre, 23 de agosto de 2019. Violencia laboral. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social debe adoptar medidas de protección contra toda forma de acoso sexual o acoso laboral, en especial contra las mujeres, y adoptar procedimientos internos y administrativos para su denuncia, investigación, atención, procesamiento y sanción. SCP-0232-2018, S3 Sucre, 20 de abril de 2018. En delitos contra la libertad sexual, el juez está obligado a adoptar las medidas probatorias necesarias a efecto de la verificación de los hechos, toda vez que la intervención de la autoridad judicial es un deber que deriva del principio constitucional de verdad material, contenido en el art. 180 de la CPE. SCP-0598-2018, S2 Sucre, 8 de octubre de 2018. La relación entre la violencia de género y la trata y tráfico de personas. SCP-0029, 2020, S1 Sucre, 17 de marzo de 2020.